Hola a todos y todas. A lo largo de este vídeo vamos a explorar un poco el mundo de la comunicación audiovisual y de algo que está muy ligado a ella, el cine. Pero vayamos paso a paso. ¿Qué significa comunicar? Comunicar es un proceso a través del cual transmitimos información. Por ejemplo, yo he leído un libro que me ha gustado mucho y cuando te cuento de qué va, te estoy transmitiendo información y por tanto se está produciendo una comunicación entre tú y yo. ¿Y qué significa entonces comunicación audiovisual? La comunicación audiovisual es el proceso en el que transmitimos información usando tanto imágenes, ya sean estáticas como la fotografía, los dibujos, o en movimiento como los vídeos o los GIFs, como sonido, música, ruido ambiente, voces. En conclusión, podemos hablar de comunicación audiovisual en el cine, en los anuncios de televisión, en los vídeos de YouTube, en los videoclips, en esas típicas presentaciones de fotografías que tienen musiquita de fondo y que todos hemos visto. Todo aquello que combine imagen y sonido para mostrarnos algo es un acto de comunicación audiovisual. Aunque sin duda alguna el cine es el medio de comunicación audiovisual más importante, que es incluso conocido como el séptimo arte. ¿Cuál fue la primera película que se rodó? La primera película fue rodada por los hermanos Lumière en el año 1895, que también fueron los creadores del llamado cinematógrafo, el equivalente de su época a lo que nosotros llamaríamos ahora cámara de vídeo. Los Lumière no crearon una película en sí, con su guión y sus actores, sino que rodaron la salida de los trabajadores de su fábrica en Lyon o a un tren acercándose a los espectadores. Eran, en realidad, documentales muy cortitos, de menos de un minuto de duración, que se proyectaron y llegaron a causar auténtico pavor entre los espectadores, que creían que iban a ser arrollados por la locomotora. Ni siquiera ellos tenían esperanza en el triunfo del cine, hasta que Georges Méliès, un ilusionista, comenzó a aplicar esta técnica a sus espectáculos y a añadir a sus películas rudimentarios efectos especiales. Seguramente hayáis visto esta imagen de la luna con un catalejo en el ojo. Efectivamente, forma parte de una de sus películas, El viaje a la luna. La diferencia fundamental es que estas películas no tenían sonido, sino que se les añadía después música de fondo, muchas veces tocada en directo por una banda. ¿Hay otras formas de comunicación audiovisual distintas del cine tradicional? Claro que sí. Si comunicarnos audiovisualmente significa utilizar medios visuales y audiovisuales, todo aquello que recibamos que combine fotografía o vídeo con sonido será comunicación audiovisual. Entra dentro de esta definición entonces los vídeos de YouTube, los clips musicales, las típicas presentaciones con musiquita de fondo, los anuncios con sonido que nos saltan en alguna web e incluso el stop motion. ¿Qué es el stop motion? Pues el stop motion no es ni más ni menos que una técnica en la que se visualiza una sucesión de fotografías que nos hacen ver un movimiento ficticio. Esto suena muy raro así, pero ¿qué ocurre si te hablo de películas como Pesadilla antes de Navidad? La novia cadáver, Coraline o Chicken Run. Pues sí, todas ellas están creadas fotografía a fotografía, moviendo cada personaje o elemento milímetro a milímetro para luego proyectar todas esas fotografías una tras otra y conseguir que nuestro cerebro no vea imágenes sueltas, sino imágenes en vídeo, en movimiento. Stop motion, pensarás por el nombre que se trata de algún invento americano, ¿verdad? Pues no, porque el inventor fue un español, Segundo de Chomón. Aunque lo cierto es que la primera película que se hizo famosa utilizando el stop motion, eso sí, como efectos especiales, fue la de King Kong, que seguro que esa sí te suena. Esto que os pongo a continuación es un trocito de una de esas películas de Segundo de Chomón, titulada El Hotel Eléctrico. Más que efectos especiales, yo lo llamaría de efectos especiales, pero verás qué curioso.
¿Qué necesito para crear un proyecto audiovisual? Técnicamente, lo que necesitas para crear tu propio proyecto audiovisual, un corto, por ejemplo, o un vídeo como este que yo estoy grabando para YouTube, es una cámara, o un móvil, y un ordenador para editarlo adecuadamente. A eso se pueden añadir 1000 cosas más, como un buen programa de edición, focos, trípodes, incluso podemos hablar de croma. Pero lo más importante que necesitamos tener para un proyecto de este tipo es, sin lugar a dudas, una idea. Algo que comunicar para que nos entendamos. Y estarás pensando, ¿pero qué tipo de idea? ¿A qué te refieres exactamente? Pues ni más ni menos que a tener un guión. No te estoy hablando de un guión larguísimo para una telenovela, sino que una breve historia nos puede servir. Una vez que la tengamos, nos tocará realizar la base de nuestro proyecto, que no será otra cosa que el storyboard. Sí, otra palabrita en inglés. Para que me entiendas mejor, el storyboard no es otra cosa que un guión gráfico. Un lugar donde combinamos viñetillas con dibujos esquemáticos de qué va a ocurrir en cada toma con información necesaria para tenerlo todo bien atado antes de grabar. Como por ejemplo la duración, el tipo de plano o de angulación, una explicación de qué va a ocurrir, si se van a incluir efectos especiales o de audio, o todo aquello que consideremos relevante para grabarlo adecuadamente. Dentro de todos estos conceptos, quizá el tipo de plano y la angulación de la cámara sean los más relevantes, puesto que no solo nos permiten ver más o menos de cada escena y de cada personaje, sino que tienen un cierto componente psicológico. Veámoslos uno a uno. Tipos de plano. Vamos a estudiar los 6 tipos de plano más importantes, aunque existen muchos más que quedan a medio camino entre ellos. Usaremos para ello como ejemplo al famoso David de Miguel Ángel. Plano general. En él podemos ver el cuerpo del personaje al completo, de la cabeza a los pies. No tiene por qué estar de pie, sino que puede aparecer sentado o tumbado. Suele utilizarse para permitir que los espectadores se sitúen en la escena. Plano americano o 3/4. Su nombre viene de sus comienzos en las películas de vaqueros, donde se presentaba al actor desde el sombrero hasta justo debajo de las pistolas. Esto quiere decir que el plano americano supone presentar al sujeto desde la cabeza hasta las rodillas. Plano medio. El personaje aparece desde la cabeza hasta la cintura y suele utilizarse en diálogos. Primer plano. Aparecen solo la cabeza y parte de los hombros, utilizándose para mostrar más de cerca los gestos de la cara y el lenguaje corporal en general, como el que estoy usando yo. Primerísimo primer plano. Aparece solo la cara del sujeto, desde la barbilla hasta aproximadamente la mitad de la frente. Este tipo de plano te introduce más en los sentimientos del personaje. Plano detalle. El plano detalle se encarga de mostrar una zona determinada de la escena. No se centra en el sujeto completo, como antes, sino en un elemento que sujete, un complemento, un solo ojo, los labios. Se utiliza normalmente para que el espectador se fije obligatoriamente en elementos necesarios para entender la trama que vendrá después. Tipos de angulaciones. Las angulaciones nos hablan de cómo se ha colocado la cámara. La cámara puede colocarse en un rango de 180 grados. Párate a pensarlo, la cámara no tiene por qué estar siempre enfrente de ti, sino que puedes hacerte una foto o selfie en ángulo desde abajo, o te la puede tomar un dron mientras está en pleno vuelo. Veamos cuáles son. Para ello empezaremos por el ángulo más alto e iremos bajando. Cenital. Se toma en perpendicular al suelo, completamente desde arriba, como los que toman los drones. Picado. Este forma un ángulo con el suelo, desde la parte alta, provocando que al ver a un personaje de este modo sintamos por él cierto sentimiento de que es inferior a nosotros. Aunque no te diste cuenta, siempre nos presentaban así a Gato con Botas en la película de Shrek, cuando lloraba, para conseguir que nos diese un poquito más de pena. Normal. Poco más que añadir. La forma en la que tomamos fotos o grabamos normalmente, totalmente de frente. Contrapicado. Es otro tipo de angulación en la que ese ángulo se toma desde abajo, al contrario que en el picado, de ahí su nombre. Y también es contrario al contrapicado en la impresión que nos da, puesto que los personajes aparentan ser más fuertes, grandes o poderosos. Se nos suelen presentar así a los superhéroes o a los malos de las películas. Nadir.
En este último caso, la cámara se encuentra a ras de suelo, enfocando hacia arriba, y es muy usado en películas de crímenes, cuando vemos desde dentro de la tumba cómo los asesinos echan paladas de tierra en ella, o de ataques con tiburón, cuando se ven desde abajo los piececitos de los bañistas y la panza de los barcos. Las angulaciones se combinan con los distintos tipos de plano y aparecen siempre juntas. Por ejemplo, puedo tener un plano general tomado desde un ángulo normal, o tener ese mismo plano general tomado por un dron, por lo que sería general y a la vez con ángulo cenital. Hay muchas posibles combinaciones. Movimientos de cámara, zoom o traveling. Vamos a ver por último dos conceptos más, que son el zoom y el traveling. Básicamente los dos sirven para lo mismo, acercarnos a un objeto lentamente con nuestra cámara, zoom in, o por el contrario, alejarnos del objeto del mismo modo, zoom out. La única diferencia está en que en el zoom nuestra cámara está fija y ese acercamiento lo hacemos nosotros con nuestro objetivo. Mientras que en el traveling se colocan unos raíles en el suelo por los que se desplaza la cámara y por tanto no tocamos el objetivo de la cámara, sino que la movemos directamente. Con el zoom podemos perder calidad en lo que grabamos, mientras que en el traveling nunca la perderemos. Y además podremos incluso perseguir a nuestro personaje o personajes mientras caminan por un parque, por ejemplo. Está en manos del director o directora elegir cuál es más conveniente según cada escena. Uso del color. Vamos a dejar de lado los planos, angulaciones y movimientos de cámara para centrarnos brevemente en otro pequeño apartado muy importante si nos disponemos a rodar algo semejante al cine, como por ejemplo un corto. Se trata ni más ni menos que de la psicología del color. Cada color, aunque no seamos conscientes, nos transmite diferentes sensaciones. Y son unas sensaciones tan subjetivas que ni siquiera afectan igual a todo el mundo. Piensa, por ejemplo, en el color del luto aquí en España. ¿Lo tienes? Muy bien, el luto en nuestro país consiste simplemente en vestir de negro. ¿Por qué? Porque asociamos el negro con la pena. ¿Y el color de un vestido de novia? Blanco, porque es el color de lo inmaculado, de lo que no tiene mancha, sin pecado. ¿Cómo te quedas si te digo que en la India el color del luto es el blanco? Pues bien, vamos a ver algunos de los colores más usados en el cine y qué representan. Rosa, la inocencia, la dulzura, el color de lo femenino. Rojo, la sangre, la violencia, la pasión. Naranja, calidez, juventud. Amarillo, locura, inseguridad. Verde, naturaleza, inmadurez, destrucción. Azul, calma, lo remoto. Violeta, fantasía, erotismo. Bueno, creo que con esto ya tenemos suficiente como para empezar a plantearnos cómo contar nuestras propias historias a través de medios audiovisuales. Te animo a volver a ver tu peli favorita e intentar descifrar por qué se usan unos planos u otros, por qué ese tipo de angulación o incluso por qué ese color en esa escena. Cualquier película ha trabajado esto de forma muy minuciosa, créeme. Y sí, hasta las de Disney lo han estudiado detenidamente. Así que, ánimo, repasa los conceptos, revisa películas, anuncios, investiga y piensa en realizar tu propio cortometraje. Con todas estas pistas que te he dejado en este vídeo, te será muy fácil.